Buenas tardes. Damos la bienvenida a esta cuarta semana del ciclo de ponencias América Invertida. Bajo el tema Iconografía, Patrimonio y Teoría, hemos reunido trabajos críticos relacionados a cuestiones históricas y teóricas de la historia del arte, teniendo como objeto de estas investigaciones elementos históricos, iconográficos y patrimoniales. Da comienzo a esta mesa Edgar Andrés Vallejo Erazo, con su trabajo sobre la apropiación de la escultura de San Ignacio de Loyola o Lenín connotado. Él es licenciado en Ciencias Sociales, graduado de honor y egresado distinguido por parte de la Universidad de Nariño. Actualmente es becario de la Maestría en Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios de Investigaciones Latinoamericanas, adscrito a la Universidad de Nariño. En esta ponencia, Andrés Vallejo retoma la resignificación construida de la figura de San Ignacio de Loyola hacia Vladimir Lenin en Pasto, Colombia, para exponer una serie de consideraciones sobre el modo de concebir los objetos históricos que presenta la historia del arte, logrando así presentar dicha connotación como latencia de un modo de percibir y comprender la realidad propia del siglo XX y las dinámicas sociohistóricas que lo generaron. Le damos la bienvenida y agradecemos su participación en este evento de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. En caso de tener preguntas, pueden hacerlas como comentarios de la transmisión de Facebook o acá por Zoom al fin de la sesión, que habrá un espacio dedicado a ello. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos à quarta semana do América Invertida, com o tema Iconografia, Patrimônio e Teoria. Teremos trabalhos críticos a respeito de questões histórico-teóricas na disciplina de História da Arte, tendo como objeto dessas pesquisas elementos iconográficos e patrimoniais. Dando início ao nosso ciclo de apresentações, hoje teremos Edgar Andrés Vallejo com seu trabalho intitulado Sobre a apropriação da escultura de São Inácio de Loyola ou Lenin connotado. Andrés é licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de Nariño e atualmente é mestrando em Estudos Latino-Americanos no Centro de Estudos de Investigações Latino-Americanas na Universidade de Nariño. Nesse trabalho, ele estudou a ressignificação construída da imagem de Santo Inácio de Loyola para Vladimir Lenin, e lenda surgida em Pasto, na Colômbia, relacionando essa conotação como latência de um modo de perceber e compreender a realidade própria do século XX e as dinâmicas socio-históricas que geraram. Nós damos boas-vindas e agradecemos a participação neste evento da Rede Latino-Americana de Estudantes de História da Arte. Qualquer pergunta vocês podem fazer pelo chat, tanto aqui do Zoom como do Facebook, e daremos início, então, à nossa sessão. Andrés, te escuchamos. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a compartir pantalla para poder iniciar. Bueno, este trabajo es una investigación en desarrollo. Les voy a presentar la primera parte, que es la parte teórica. Y se trata de una leyenda en la ciudad que yo habito, que es Pasto, que es una ciudad al sur de Colombia, ya prácticamente a 2 horas del Ecuador, y surge este tipo, es una leyenda muy específica frente a una imagen en una iglesia de los jesuitas. Es una iglesia denominada Cristo Rey, y hay una leyenda que surge a finales del siglo XX que plantea esta escultura que no es propiamente de San Ignacio de Loyola, sino es de Vladimir Lenin. La perspectiva que voy a tratar es una perspectiva un poco interdisciplinaria. Voy a retomar aspectos de historia del arte y los voy a acoplar un poco a la historia cultural. Entonces, voy a iniciar primero. Bueno, como les mencionaba, parte de este trabajo es generar una propuesta teórica de abordar producciones o obras artísticas que no tienen una fuente documental muy amplia y abordarlas desde otro tipo de lente histórico, y en este caso pues vamos a abordarlo desde la historia cultural en relación directa con la historia de las imágenes. Esta estructura teórica que voy a mencionarles y que voy a intentar profundizar un poco, la voy a especificar dentro de esta imagen, que es la leyenda de San Ignacio de Loyola hacia Vladimir Lenin, que es, como les estoy mencionando, una leyenda que surge a finales del siglo XX y que no se ha tratado mucho en la historia, que dentro de la historiografía tradicional acá en la región, es un tema muy poco tratado, o que simplemente se piensa como una leyenda muy subjetiva de los habitantes de la ciudad. Bueno, voy a partir por esta breve cita. La realidad histórica tiene muchas maneras de ocultarse. Una de las más eficaces consiste en mostrarse a la vista de todos. Es una cita que hace Octavio Paz en el prefacio al texto de Quetzalcóatl y Guadalupe de Jacques Lafay, y que que resume un poco lo que yo quiero hablar, que es que este tipo de
imágenes que a veces parece que no tuvieran una trascendencia histórica, no tuvieran una historia en sí misma, en realidad guardan un tipo de información histórica que no se puede conocer desde otro punto de vista. Entonces son imágenes muy ricas que, como diría Adorno, en relación a la música también, pueden conducir a una sedimentación de crónica de la historia. Bueno, primero les voy a contar un poco sobre esta leyenda. Acá en la diapositiva pueden ver un pantallazo de uno de los artículos periodísticos que hay sobre la leyenda y dice Vladimir Lenin enfrentado en Pasto. Entonces les voy a leer en qué consiste esta leyenda. El extracto es de este periodista, Fabio Arévalo Rosero, y dice lo siguiente: en Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia, hace unos 65 años, aunque un poco contrario, cuando se terminaba de construir la iglesia de Cristo Rey de la comunidad jesuita, una de las más importantes de la ciudad y ubicada en pleno centro, uno de sus superiores encargó tallar una estatua de mármol que evocara a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. El trabajo se ordenó en Cuenca, Ecuador, a un reconocido escultor que al parecer no cumplió oportunamente con el encargo. Según lo refiere hoy el arquitecto Mario Hoyos, hace unos 20 años, conoció una versión contada con algo de sigilo por un religioso. El mármol de San Ignacio no estuvo a tiempo y tal vez por confusión o por prisa, los jesuitas recibieron la efigie de un personaje parecido que ubicaron en el atrio de la iglesia. Expertos en el tema, como el analista Álvaro Villota Viveros y el maestro en artes Álvaro Reyes, exdirector cultural del Carnaval de Pasto, corroboran que esa talla corresponde en realidad a la figura de Vladimir Lenin, líder soviético propulsor de la Revolución Comunista. Es un texto de opinión pública publicado en el año 2013. Acá les voy a mencionar otro que fue publicado el año pasado por un periódico nacional que se llama El Tiempo y habla sobre también esta leyenda. Una iglesia colombiana esconde una estatua, esconde estatua de revolucionario soviético, y todo este artículo va a no solo contar la historia, sino intenta, pues hace el proceso de desmitificarla, decir que es falsa porque pues a través de un análisis estético o corroboración de las fechas que se plantea que surge esta escultura, no corresponden a la leyenda en sí misma. Entonces, entre las diferentes versiones testimoniales recopiladas se encuentran algunos matices importantes frente a la procedencia y fin de la imagen. Algunas de ellas afirman que la efigie de Lenin fue encomendada por el gobierno cubano en plena época de la Revolución, pero al no recibir el dinero correspondiente a la obra, el maestro dictaminó utilizarla para otro fin. Otra versión dictamina que la escultura en un proceso de traslado hacia Cuba, transitó por Pasto y por razones desconocidas no pudo seguir hacia su destino final. Entonces fue adquirida por la comunidad jesuita, quienes le encomendaron al mismo escultor que la modifique como la imagen de San Ignacio de Loyola. En la misma línea, otras cuentan que el escultor era un militante de izquierda, quien, aprovechando una estatua que ya poseía, entregó a los jesuitas dicha efigie sin ningún reclamo de su parte, con un fin económico y un tanto simbólico. Otras dictaminan que la imagen fue encargada por el grupo guerrillero M-19 y terminó como acto de protesta simbólica en el frontis de la iglesia. Por último, existen versiones que mezclan los componentes anteriormente descritos. Esa es en sí la leyenda que surge de esta imagen, y es una leyenda muy conocida en la región, en la ciudad, y que siempre se toma como un punto turístico también. Entonces, me llamó mucho la atención este tipo de imagen y lo quise abordar desde un tipo de lente histórico que no sea un lente histórico muy tradicional, sino que aborde un poco la historia de la recepción y toda una historia cultural enfocada en las tramas simbólicas. Entonces, lo que les voy a presentar ahora. Para esa investigación me surgieron unas preguntas. Primero, la idea es hacer una crítica a la historia del arte tradicional y también a la historia cultural tradicional que se maneja acá en la región y que también tiene una incidencia grande pues, a nivel internacional, una historia del arte muy positivista, que está, y una historia que está basada netamente en los archivos y en las fuentes documentales como fuente primordial para la investigación histórica. La idea es hacer una crítica a esto planteando otro tipo de fuentes no convencionales que sí tienen una carga histórica y que pueden ser conocidas o pueden ser analizadas como instrumento para la investigación histórica. De ello surgen estas 4 preguntas. ¿Qué hacer cuando la falta de documentos no permite llegar a conocer el origen y el significado primario de aquel objeto estudiado? Porque no se ha podido como tal desmitificar en sí la imagen porque no hay una fuente documental que lo haga. Entonces todavía surge esa posibilidad de que la leyenda de Lenin surja y tenga vigencia en la actualidad y en el contexto de la ciudad. Entonces, ¿qué hacer cuando ese tipo de obras no poseemos fuentes documentales? ¿Cómo hacer una investigación frente a esto?
Segundo, cómo proceder cuando aquellos objetos u obras han sido resignificadas por los receptores y aparentemente solo se conserva la interpretación recepcionada. Entonces, cuando este tipo de obras, el eje fundamental no está en el significado primario de la obra, sino en la recepción que hacen pues, la comunidad en sí, qué hacer con este tipo de obras netamente resignificadas. ¿Sería posible hacer un tipo de historia de las mismas en esas condiciones? ¿O sería frívolo o improductivo pensar en estudios históricos solventados en procesos de resignificación y recepción? Entonces, mi hipótesis es que no es frívolo y que sí se puede hacer este tipo de investigaciones, pero es necesario un lente un tanto disciplinario que permita hacer esos estudios. Para ello, bueno, les voy a contar un poco el contexto también de esta resignificación. Esta resignificación, como les digo, surge en esta ciudad, que es una ciudad al sur de Colombia, una ciudad que no tiene una relación, desde la fundación de la ciudad, desde la época independentista, no tiene una relación muy directa, muy estrecha con el resto del país, generando una relación de periferia, a unas marcas culturales que les voy a mencionar un poco más adelante, que imposibilitan también una conexión muy cercana con el resto del país o con el centro de poder nacional y cultural, que sería Bogotá. Y además hay una estereotipación frente a los pastusos, que son pues, los habitantes de esta ciudad. Entonces, todo esto conlleva también a que esta imagen tenga una importancia fundamental. Entonces, para entender esta imagen y para entender todo el proceso de recepción de por qué pasa de San Ignacio de Loyola a Lenin y cuáles son las vertientes de esa interpretación de Lenin, esa resignificación de Lenin, voy a partir por retomar lo que Anaclet Pons y Justo Serna establecen como el colegio invisible, como plantean la categoría sociológica del colegio invisible, que es un grupo de historiadores que parten en los mismos presupuestos teóricos desde pues, vertientes muy diferentes y ya hacen un tipo de corriente historiográfica muy interesante, que son prácticamente Roger Chartier, Ginsburg, Robert Darnton, Natalie Davis y se me escapa un último autor. Entonces ellos plantean estos 6 componentes que son los que voy a retomar para este trabajo. Primero ellos principalmente Chartier plantea el énfasis en los procesos de circulación, recepción y apropiación, o sea, hacer una historia Chartier desde los textos que analice estos procesos no estudiados de la historiografía tradicional, en este caso lo vamos a hacer con la recepción de esta imagen, no hablar como tal de historia del arte, sino historia de las imágenes, entendiendo que la imagen va un poco más allá de la obra de arte en sí misma. Y eso lo retomo de un concepto que utiliza la historiadora del arte Luisa Elena Alcala, que plantea que la historia de las imágenes o las imágenes van más allá de la parte formal y estética de la obra en sí misma, sino que van a la parte de la significación y la representación. Entonces, este trabajo también está inmerso no tanto en la historia del arte, sino en la historia de las imágenes. Hablamos de tramas simbólicas porque la resignificación de la estatua de San Ignacio de Loyola Lenin es una resignificación que no está aislada, sino que hace parte de un entramado simbólico en el cual esta imagen y esa resignificación tienen una importancia fundamental. Entonces, hablamos de la cultura, el concepto de cultura que yo retomo es el concepto a través de la trama simbólica, es decir, me remito directamente a Geertz. La redefinición del concepto de fuente, que es algo fundamental, y para eso retomo al historiador de la ciencia Krug, que plantea la fuente como tal, como un objeto fuente, es decir, que la categoría de fuente solo se la puede dar cuando el historiador o el investigador empieza a preguntar algún tipo de objeto. Entonces, la fuente no es algo preexistente, sino es un proceso que surge después de los interrogantes que plantea el historiador. Y lo retomo como indicio. Entonces, este tipo de obras, desde la perspectiva de Gisborne, también permiten conocer un entramado simbólico y mental un poco mayor. Retomo la categoría de Febvre sobre utillaje mental, para no referirme a mentalidades o a imaginarios, porque el utillaje mental, aunque sí es una categoría muy tradicional, permite analizar las herramientas de percepción que se han construido en un proceso de larga y mediana, de mediana y larga duración. Y lo último es un énfasis en lo particular, diciendo que este es un trabajo que es un análisis de caso, pero también se lo puede entender como un tipo de microhistoria, porque pues el resultado de la investigación no va a generar solo el estudio en sí mismo de la imagen, sino que va a permitir entender un contexto, una trama simbólica mucho mayor.
¿Cómo analizar eso? Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que pues lo que voy a analizar es esa resignificación, ese proceso de resignificación, hay que aclarar también que la imagen en el transcurso de su vida ha tenido una sedimentación interpretativa. ¿Por qué hablo de sedimentación interpretativa? Porque el significado primario no desaparece, sino que sigue existiendo, pero a la par, de manera paralela, eh, no lineal, surgen nuevas interpretaciones sobre la imagen, surgen otros orígenes desde la perspectiva de Benjamin, un origen no lineal, no cronológico, sino un origen como torbellino, en el cual existen otras interpretaciones o resignificaciones que van a empezar a sedimentarse sobre esa primera interpretación. Entonces, hay una primera interpretación, que es la interpretación llamémoslo primaria, que surge del proceso de mecenazgo de la imagen. Entonces, es una imagen que la comunidad jesuita en el proceso de construcción de la iglesia de Cristo Rey va a encomendar a este escultor ecuatoriano la realización de esta imagen. Por ende, el significado primario dado a la imagen corresponde a esa relación entre los emisores y receptores primarios. El emisor, el mismo mecenas, como el autor en sí mismo, y el receptor, la comunidad jesuita en sí mismo. Entonces, esta primera interpretación corresponde a esta relación semiótica, digámoslo así. Las siguientes interpretaciones o resignificaciones van a partir de la imagen de Vladimir Lenin. Entonces, es una resignificación que no parte de esa relación con los receptores primarios, con ese primer proceso comunicativo, sino que surge de otro proceso comunicativo. Hay una relación con receptores secundarios que reapropian esta imagen desde su contexto, desde su espacio de experiencia, retomando pues la categoría de Kosellev, y le dan un nuevo significado frente también a ese horizonte de expectativa y frente a lo que necesitan retomar de esta imagen. Prácticamente hay un olvido del emisor original, de ese proceso de mecenazgo, y surge como tal este nuevo origen de la imagen que va en relación a estos receptores secundarios. Aquí ya iniciamos como tal en los procesos de recepción y cómo esta imagen va a resignificarse. Entonces acá les voy a mencionar, traigo un esquema sobre este proceso de semiótico de comunicación, donde se ve que hay si bien es un esquema relacionado, construido para hablar sobre fuentes en sí mismas, nos permite también hablar sobre esta imagen o sobre los procesos de recepción. Hay un primer proceso comunicativo donde hay un emisor, un mensaje y un receptor, que sería el proceso primario de esta imagen, es decir, San Ignacio de Loyola. Ese receptor puede constituirse en un emisor de tercer orden, o puede existir nuevos receptores que no conozcan este origen primario o esta relación comunicativa y planteen un mensaje connotado. Entonces, la resignificación de San Ignacio de Loyola no va a estar en ese primer relación comunicativa, sino que va a estar después en ese proceso de recepción y connotación de la imagen. Entonces, de esta imagen, de esta recepción de la imagen como tal, hay dos vertientes que yo puedo analizar, hay dos transformaciones muy sutiles de la recepción de la imagen, de por qué San Ignacio de Loyola. Entonces, eso, bueno, hay dos recepciones, una parte de un contexto muy general de los años 70 en adelante, de los movimientos de izquierda en la ciudad y el ingreso ya como tal de una ideología de izquierda, de todas estas perspectivas revolucionarias que conllevan también a la implicación de esta imagen, que se piense como Vladimir Lenin. Pero hay una interpretación latente que yo puedo analizar en las entrevistas que hice, que conlleva a un utillaje mental construido desde finales del siglo XIX hasta ahora y que se ha preservado y que conlleva analizar una serie de marcas culturales, que es un término que utiliza la doctora Álvarez Hoyos en un trabajo sobre la historia de los intelectuales en Pasto a inicios del siglo XX, que plantea que toda esta generación o esa generación en sí misma crea producción académica y literaria desde unas marcas culturales muy específicas. Primero, como les mencionaba, una estereotipación nacional, pues a nivel nacional, pues en el siglo XX y a principios del siglo XXI, ha circulado un estereotipo que se ve mucho en los chistes, que es el pastuso es una persona tonta, una persona un poco atrasada en relación a todo el panorama nacional,
y esto surge de un proceso de independencia cuando pues, la región estuvo en contra de los procesos de independencia. Estuvimos a favor, o pues estuvieron a favor, perdón, del rey y del ejército patriota, del ejército realista. Esto conllevó a que se genere ese estereotipo frente a la región. Un estereotipo que sigue vigente y que conllevó a que las élites intelectuales de la época empiecen a plantear toda su producción desde este imaginario. Entonces, es una marca cultural que ha existido y que prevalece hasta ahora. No de la misma forma, pero sí hay una latencia que se puede ver en la interpretación de la imagen. Estableciendo que hay unas, pues les hago la aclaración, hay unas vertientes de la interpretación que se establece que Pasto está a la vanguardia de las corrientes de izquierda a nivel internacional. Pasto también es una de las únicas ciudades que tiene un símbolo iconoclasta dentro de una iglesia, todo ese tipo de circunstancias que conllevan a esa necesidad de realzar lo regional frente a lo nacional, porque pues lo regional está olvidado. Entonces, como les digo, hay un regionalismo, se propende por lo regional frente a esa construcción de nación y se busca transformar ese estereotipo nacional. Entonces, hay estas dos vertientes, una interpretación producida desde el contexto sincrónico, es decir, desde las manifestaciones o movimientos de izquierda a nivel de los años 70, 80 en adelante, a nivel colombiano y latinoamericano, y hay otra vertiente que es más de un proceso de larga duración. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo se podría hacer el estudio de esta imagen? Entonces, lo primero que voy a mencionarles acá es un análisis iconográfico que se hizo a la imagen para entender un poco, para iniciar a hacer este proceso. Lo primero que era necesario hacer era verificar si la imagen era de San Ignacio de Loyola o Lenin. Entonces, para ello, como no hay fuentes como tal, retomé un análisis iconográfico de Panofsky desde unas implicaciones muy específicas y una crítica muy específica que le hace Didi Huberman. Entonces, es un análisis que solo tomamos para esta parte, no para el análisis de la resignificación, sino para en sí la parte formal de la imagen. Entonces, los voy a leer muy brevemente. Ubicado en el atrio, específicamente en el parte luz, la estatua de alabastro reposa sobre una columna dórica de igual material, la cual permite que la escultura de por sí alta se suspenda a más de 2 metros del suelo. La efigie retrata a una persona alopécica de mediana edad, de barba y bigote corto, de nariz aguileña, frente amplia y sin arrugas, mirada puesta en el horizonte, pero sin profundidad, labios gruesos y semblantes de circunspecto y de serenidad. Sobre su espalda se puede apreciar un Mateo que cae verticalmente y se oculta tras la bandera que porta en su mano derecha, pero que vuelve a sobresalir levantado por el movimiento de aquel brazo. La mano izquierda, suspendida en una posición natural, recoge el Mateo que sobresale de su espalda hacia el lado izquierdo. La posición de este brazo y los detalles que se observan en conjunto recuerdan la tradición andaluza barroca de imaginería ignaciana, con algunas variaciones específicas. Dedos individualizados con las venas que resaltan, la amplitud del cuello en la sotana y el Mateo, la barba y el bigote rodeando una boca semiabierta, en este caso una boca cerrada. En su brazo derecho se empuña un asta que sostiene una bandera, un lábaro o un estandarte, no hay una especificación, más alto que el personaje representado, del cual resalta su moarra y parte de su paño. Este paño inmóvil, no ondeado, se entrama con el asta y reaparece a la altura de la mano que la porta, desciende sobre la efigie cubriendo su pecho y guarda parte del ceñidor. En su pecho se detalla el monograma de Jesús con una cruz sobre la H, acordonado por unas llamas que surgen desde el centro del pecho y que comienza a expandirse, característica clásica de los atributos ignacianos, como lo describe Carmona. Un corazón flamígero en ilusión a la intensidad de su amor por Dios. Estas características preiconográficas que justifican la leyenda de Lenin, las características preiconográficas que justifican la imagen de Lenin son las que ustedes pueden ver en pantalla, se basan en detalles no delineados que dejan un espacio con notaciones simbólicas, que conllevan a una asociación temática diferente a la evidente, como el amplio cuello que aparentemente deja entrever un cuello no perfectamente esculpido, interpretado visualmente como el cuello de una camisa, acompañado de un pequeño nudo de corbata, y un cuello y un cuerpo de corbata que se pierde debajo de la sotana, o el calzado que se asoma entre la sotana y el paño de la bandera, que no se asemeja al imaginario popular, en el imaginario popular al calzado característico de los jesuitas, es decir, las sandalias, pero sí se asimila al calzado propio de Lenin o de los de movimientos de izquierda o de las guerrillas de izquierda, y ambigüedades iconográficas en algunos de sus detalles, que conducen a las transformaciones simbólicas,
como la postura erguida de la estatua, de la escultura que denota autoridad y que no corresponde a la prefiguración hecha por el padre Fernández. Cabe aclarar que en el proceso de análisis de fuentes documentales, de las pocas fuentes documentales que hablan sobre la imagen, hay una entrevista que se le hace al padre Fernández, que es el rector del colegio jesuita, y él establece que la imagen va a tener una característica muy diferente. No va a ser una imagen con esta posición, sino que va a ser una imagen con los brazos abiertos, invitando a la comunidad a entrar a la iglesia. Entonces, esto no corresponde a la imagen final que se muestra. Simbolizando para la leyenda una clara alusión a los valores simbólicos de Lenin. También, entre otro conjunto de detalles iconológicos, se encuentra la bandera o el lábaro que rodea la efigie, que no simboliza la misión de evangelización propia de la Compañía de Jesús, ni el cuarto voto del santo respectivamente. Entonces, la leyenda de la imagen parte de estas cuatro ambigüedades iconográficas. ¿Cómo hacer el proceso de análisis de la imagen? Me remitía también a la imaginería ignaciana, a la estética ignaciana, para ver las características que son muy específicas y que aparecen dentro de la imagen que estoy analizando. Y hay una muy específica, que es este detalle del vitral de San Ignacio de Loyola, ubicado en el santuario de la Basílica de San Ignacio de Loyola en Azpeitia. Es una fotografía anónima que demuestra una similitud muy directa frente a la escultura de Eloy Campos. Tiene casi las mismas características, solo que este libro que tiene el vitral no corresponde acá en la imagen, pero se puede hacer una alusión que esta imagen parte de o puede tener una incidencia muy directa de este vitral. También hay un análisis sobre las fechas en las cuales se plantea la leyenda, que no corresponden tampoco al origen de esta obra. Entonces, después de hacer este análisis, más que todo iconográfico, ya se puede, bueno, y también encontré esta fuente, que es el libro de oro de Cuenca, donde se ve al maestro, es la única fuente existente donde se ve al maestro Eloy Campos, que no es un escultor reconocido en Cuenca tampoco, esculpiendo esta imagen. En toda la descripción de esta fuente habla sobre la encomienda que le hicieron los jesuitas a la imagen de San Ignacio de Loyola. Cabe aclarar que en Cuenca no se conoce muy bien esta imagen, esta leyenda, solo es una leyenda existente acá en la región. Entonces, con esta análisis que nos permite ver o nos permite verificar un poco esta imagen, vamos a las partes de las precisiones teóricas que retoman para hacer esta investigación. Me queda poco tiempo, entonces voy a avanzar un poco en esto. El significado definido en el espacio de creación de la obra es una crítica que yo hago, entonces no es como tal, hay una crítica a la historia del arte tradicional, no voy a la herencia wilkeminiana de historia del arte, que plantea que las obras de arte mueren después del creador que las hizo posibles, no hay un proceso de recepción, no hay una relación con un observador. Por ende, el significado primario va a ser, el significado en sí solo va a ser el que le dio este emisor a la obra. No pueden repensarse o tomarse en cuenta resignificaciones porque no está dentro del panorama de investigación. Entonces, una crítica que hago frente a la concepción que yo retomo, que es netamente de historia de la recepción. Las imágenes tienen en sí mismo una presencia fenomenológica, diría Didi Uberman, que les permite saltar o desfasarse de ese primer construcción de significado y generar nuevos significados, generar nuevos orígenes. No son atemporales, estas obras no son atemporales ni responden exclusivamente a su origen generativo, sino que generan estos procesos de recepción y por ende generan nuevos orígenes, que son como el que vimos, el de San Ignacio de Vladimir Lenin. Estas obras, al no ser atemporales, al no ser históricas, sino que se mueven en el tiempo, tienen una incidencia con los receptores del presente. Hay un proceso de producción de presencia. El significado de la obra no lo voy a tomar desde una visión netamente comunicativa, sino que retomo esta perspectiva de Rey de Bré sobre la transmisión, en el cual la comunicación en sí misma no es el final último del proceso semiótico, sino que hay otro proceso que es el de transmisión, que es un traslado de información no en el espacio, que es la parte comunicativa, sino en el tiempo. Y en ese proceso de transmisión hay una transformación significativa de los componentes del mensaje primario. Y hago una crítica a lo que François Simian establecía sobre los ídolos de la tribu de los historiadores, es decir, el ídolo de los hechos políticos, el ídolo de la cronología y el ídolo de las fuentes en sí mismas documentales.
y agrego una cuarta que sería el ídolo de los estudios de interpretación primaria, los estudios de génesis. Entonces la idea es ir un poco más allá de eso. Para ello, bueno, retomo directamente el giro icónico que plantea Didier Huberman y Ken Moxey, y pues criticando un poco esa visión teleológica del tiempo histórico. Entonces, no es el tiempo en arte, una historia no va a ser un tiempo lineal cronológico, sino que es un tiempo que empieza a desfasarse, que empieza a generar nuevas construcciones temporales paralelas que no corresponden a esa división cronológica y que no van a corresponder a esa división cronológica. Pensar que pues la visión tradicional sobre la imagen desde la academia establece que no es un hecho netamente subjetivo, y eso implica un poco también negar estos procesos de resignificación como procesos históricos. Entonces, para no llegar a eso, que haría parte de esa visión monocrónica del tiempo, teleológica, se plantea una visión un poco heterocrónica, en la cual el tiempo y estas representaciones y resignificaciones no hacen parte y no pueden calzar en ese origen primario, porque no habría ninguna manera de establecer que esta imagen es de Lenin, después de todo lo que les estoy comentando, sino que analizarlo desde una visión un poco, un tiempo más paralelo, una visión del tiempo histórico un poco más paralela. Entonces, que se critica, Didier Huberman critica la eucronía, que sería ese tiempo monocrónico, ese tiempo lineal, para plantear en sí, bueno, acá les voy a mencionar un poco esa visión eucrónica frente a la imagen. Entonces ustedes pueden ver acá los hechos que conllevarían a pensar que la imagen es de San Ignacio de Loyola, que es la fundación de la construcción de la iglesia de Cristo Rey, la entrevista que se hace el padre, el proceso de construcción de mecenazgo de la imagen y la ubicación de la imagen. Entonces todo esto correspondería a establecer que es la imagen de San Ignacio de Loyola. Y no podría, en este contexto, en esta visión lineal, no podría ingresar que después de esto va a surgir la imagen de Lenin o es la significación de Lenin. Por ende, para reconocer esas resignificaciones como resignificaciones históricas, sería necesario entrar en el proceso de pensar el tiempo como crónico. Es decir, que está más allá de una línea cronológica primaria, sino que empieza a desarrollarse en conformación de nuevos orígenes. El origen, retomado desde esta perspectiva de Benjamin, que Didier Huberman retoma. Les voy a leer acá esa definición muy específica. En oposición a esta búsqueda de un origen de Génesis, Didier Huberman, retomando a Walter Benjamin, retoma la noción de Walter Benjamin de origen. Esta noción es imperativo separarla de la noción de génesis de las cosas, ya que el origen es en realidad como un torbellino dinámico que está presente en cada objeto histórico, el cual puede aparecer en el transcurso de su cauce. En la posibilidad de apertura, lo que puede llegar a ser la posibilidad de nuevas incursiones temporales, narrativas, teóricas, estéticas, estilísticas, interpretativas, que pueden llegar o estarán latentes en la materialidad de la obra. En otras palabras, es una novedad y no el estrato crónico generalmente buscado. En ese sentido, cristaliza dialécticamente la novedad y la repetición, la supervivencia y la ruptura. Entonces, este origen es un origen no generativo, sino un origen que empieza a surgir en los procesos de recepción. Y retomamos acá esta visión de la anacronía no como error tradicional del historiador, sino como posibilidad. Dentro de la línea cronológica primaria, dentro de ese tiempo cronológico crónico como tal, pensar que la imagen es de Vladimir Lenin es una anacronía, pero de esta visión eucrónica es una anacronía que tiene historicidad, por ende puede investigarse. El concepto de anacronía debe entenderse en este trabajo tomando como referente los postulados teóricos de Didier Huberman y Moxey. Este último afirma que la anacronía, que las obras de arte, o en verdad muchas imágenes, tienen una capacidad de crear su propio tiempo para los espectadores atentos. Los objetos visuales perturban y alteran la cronología en vez de organizarla. En ese sentido anárquico de temporalidad, es lo que se caracteriza como anacrónico. El tiempo anacrónico no puede reconciliarse con la arquitectura historicista que estructura con firmeza la historia del arte. Con demasiada frecuencia la discusión sobre las obras de arte se ha limitado a revelar su importancia dentro de un horizonte histórico particular y no reconocen estos estratos de resignificación. Entonces, esos son los conceptos que estoy manejando en este trabajo. Entonces, eso conlleva hacia que la investigación vaya hacia los dominios de la supervivencia, de este concepto que plantea Warburg y que retoma también Didier Huberman. Entonces, en ese caso,
El historiador ya no puede situarse ante la imagen como si ésta estuviera delimitada por sus coordenadas de producción, es decir, autor, fecha, iconografía, la parte formal de la imagen. Por el contrario, una imagen como la enuncia Warburg es en realidad el resultado de movimientos que se han sedimentado o cristalizado, un valor adicional en ella. En otras palabras, una supervivencia de lo pasado en la imagen. Cabe aclarar que el concepto de supervivencia es más un concepto estético que parte de lo formal, pero en este caso lo vamos a aplicar a estas a supervivencias más de tipo simbólico y de tipo netamente simbólico. Entonces, las atribuciones de significado y sentido que llegan al presente pueden y deben concebirse también como supervivencias de un aspecto de lo pasado que ha quedado sedimentado sobre la imagen, las cuales no son sostenidas sobre un soporte material. Yo creo que por tiempo Bueno, para ello, ya terminando, se requiere que el tipo de historia que se va a realizar no sea una historia del arte tradicional, sino que sea una historia llegada a este concepto que plantea Warburg, una historia más hacia la parte cultural y antropológica que está implícita en las obras de arte y en este caso en las imágenes. Ello se va a acoplar a la historia de las recepciones que plantea Chartier en relación al texto, entendiendo el texto desde una concepción amplia, no solo lo lingüístico, sino todo lo que pueda leerse como plantea Gadamer o Mauricio Bichot. Entonces, bueno, las conclusiones, un poco ya terminando esta parte, es que se puede hacer investigaciones sobre esta imagen partiendo de un lente histórico, de una visión histórica interdisciplinaria que no conlleve a pensar la imagen desde un tiempo eucrónico, sino de un tiempo heterocrónico. Ello permite que estas resignificaciones tengan una validez investigativa y además se reconozcan como resignificaciones históricas que tienen una carga de historicidad que puede investigarse. Además de ello, hay que reconocer que no puede, pues la investigación en sí no puede culminar en este proceso, no, sino que hay que analizar también cómo esta resignificación, que sería la segunda parte del trabajo, cómo estas resignificaciones, estas latencias se relacionan directamente con otras producciones artísticas, otras obras de arte o manifestaciones culturales en la región, lo que nos permite entender primero cómo se está construyendo actualmente el imaginario colectivo desde este utillaje mental de larga duración, y segundo, cómo ha cambiado en el tiempo. Entonces, por tiempo lo voy a dejar ahí. Les agradezco mucho brindarme este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Andrés. La verdad, increíble, muy interesante y súper clara tu ponencia. Vamos a dar ahora pie a las preguntas que quieran hacer. Ya tenemos algunas como para ir arrancando. Una de ellas refiere a, dado que vos venís de otro campo, otra disciplina, de las ciencias sociales más específicamente, ¿cómo fue el proceso de conformación de tu marco teórico? ¿Y fue la primera vez esta que trabajaste con imágenes? Bueno, primero, sí, o sea, mi formación no es como tal de historiador del arte, es más de ciencias sociales, pero la carrera que yo estudié me permitió pues tiene un currículo muy interdisciplinario. Entonces, la visión que manejamos nosotros no es una visión netamente disciplinar, sino que lleva esa investigación interdisciplinaria. Este trabajo no es la primera vez que trabajo con imágenes, pero sí intento trabajar con producciones de arte, no solo visuales, sino también musicales. Mi tesis de pregrado fue una tesis sobre la música en sí y sobre cómo utilizar la música como fuente de estudio histórico. Que varios presupuestos que retomo acá, que son más que teóricos en relación a la parte semiótica del proceso de comunicación, devienen de esa investigación. Pues la construcción del marco teórico parte de ese proceso investigativo anteriormente hecho en el pregrado, y pues retomo mucho este historiador del arte de Urban con este proceso de recepción de las imágenes y de las supervivencias. Porque además parte del marco teórico que yo manejé en mi tesis de pregrado, que era sobre la música, partió de extrapolaciones de la historia cultural y extrapolaciones de la historia del arte cuando eran posibles hacerlas. Entonces me dio la posibilidad para analizar esta imagen. Buenísimo. Otra pregunta. ¿Qué usos presenta la escultura? ¿Permite solo miradas contemplativas o es parte de alguna práctica litúrgica como procesión o actividad en particular? La imagen en sí misma, desde la parte de la iglesia, pues, de la iglesia no ha tenido mucha relevancia.
no les pude presentar por por el tiempo, pero en la última diapositiva se veía que en la escultura estaba ya escrito el nombre de San Ignacio de Loyola. Eso fue en este año, en proceso de pandemia. Antes de eso había esa ambigüedad, no existía como tal, pero la iglesia siempre ha estado en constante procesos de desmitificar la leyenda. O sea, pues no es como tal, no es una leyenda que pues retomen. Aunque en una de las entrevistas se asemeja que de dónde surge esta leyenda fue un padre jesuita que le contó a Mario Hoyos leyenda, pues esta resignificación, diciendo que no era San Ignacio de Loyola, sino Lenin. Por ende, también hay una posibilidad, que no he estudiado todavía, sobre la implicación de la teología de la liberación acá en Nariño, pues en la ciudad. Entonces, es una hipótesis que no puedo abordar mucho porque no he analizado mucho. Y frente a la imagen de Lenin, pues se la ha utilizado como poder simbólico. Hay una batalla de signos que también parte de su utillaje mental en otras manifestaciones artísticas y culturales, y esta imagen entra ahí. Y actualmente se lo utiliza como punto de referencia turístico. Entonces, siempre que llega a la ciudad, vaya a ver la imagen de Lenin, que está ubicada en una iglesia católica. Entonces, pues puede ser por ahí también. Bueno, eso da pie a otra de las preguntas, que era justamente quiénes reivindicaban esta posibilidad, si es toda la población en su total o aquellos afines a las ideas marxistas-leninistas. Es más que todo los afines a las ideas marxistas-leninistas. Hay una pues, apropiación de la leyenda, hay un conocimiento general, es decir, si uno pregunta si es van a decir si es la imagen de Lenin, pero esto surge de estos procesos de movimientos de izquierda. Entonces yo hablaba, por ejemplo, con un profesor frente a la imagen y él me decía que negar la posibilidad de que sea Lenin también es negar todos estos procesos de esos movimientos sociales. Entonces surge de estos procesos sociales que planteaban la posibilidad, lo que Scott llama un arma de los débiles, de hacerle frente a ese poder imperante, porque pues la ciudad también ha estado desde la colonia hasta la actualidad y prácticamente en toda la época del siglo XX y XIX ha tenido un poder fundamental la iglesia. Entonces, después de la injerencia de estos movimientos de izquierda, marxistas, leninistas, también posibilitó la crítica a ese poder de la iglesia imperante en la región. Bueno, vamos a la última pregunta y te agradecemos desde ya por haber participado en nuestro evento. Piden si podrías profundizar un poco más sobre el concepto de eucrónica. El concepto de ucronía, ok. Les voy a leer acá el concepto en sí mismo, que yo manejo, es un concepto que retoma Didi Huberman. En el texto, la imagen superviviente, historia del arte y tiempo de los fantasmas, según Eddie Warburg. Y el concepto de ucronía que se maneja es básicamente es una crítica directa a esta historia del arte tradicional, teleológica, que se plantea desde una línea de tiempo, y lo crónico surge prácticamente del concepto benjaminino de origen. Entonces el origen no va a ser el origen genético, sino que el origen parte de esa transformación y resignificación existente en las imágenes. Entonces eso permite entender que San Ignacio, el que es Lenin, porque es un origen que surge después, es un origen paralelo que surge a la imagen. No es como tal el mismo origen, sino que surge paralelamente. Entonces, la visión crónica que plantea Didi Huberman es el tiempo no como lineal, sino como un tiempo paralelo. Entonces, hay una línea cronológica primaria y hay una línea cronológica que puede estar a la par, pero que no se va a relacionar directamente con esa otra línea. Entonces, son paralelas, son dos tiempos de dos formas de historicidad que son paralelas, dos regímenes de historicidad, perdón, que son paralelos y que nunca se van a cruzar. Buenísimo, muchas gracias. Te agradecemos nuevamente por participar y por darnos esta ponencia muy buena. Y les invitamos a quienes estén mirando a sincronizarnos de nuevo en 15 minutos con la segunda ponencia del día. Vale, muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.